la operación en El Dorado, en el aeropuerto en Bogotá. 7:41 minutos. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, bienvenido, alcalde, ¿cómo va? Muy bien, muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. ¿Qué sabe, alcalde, del bloqueo que hay en la salida de Bogotá por Soacha? Nos afecta mucho, tenemos contacto permanente entre Transmilenio y la alcaldía de Soacha. Es un tema, al parecer, de una discusión de bares o alguna problemática de bares en Soacha que llevó a una población a manifestarse bloqueando el sistema, pero eso nos afecta. Hemos tenido que hacer esfuerzos de retornos operacionales. Son 200.000 usuarios que vienen de Soacha usualmente, y se afecta todo el sistema. Entonces, pues, un llamado a que no se convierta, digamos, esta práctica que busca generar, digamos, poner en la agenda una problemática como puede ser interna de Soacha, pues afecta a los millones de habitantes de Bogotá que utilizan el sistema de transporte de Bogotá. Bogotá tiene un sistema que mueve 4 millones de pasajeros al día, y todo eso se ve afectado por este tipo de situaciones. Muy bien. Alcalde, antes de hablarle del agua, quería preguntarle qué es lo que está pasando con los sindicatos. Los sindicatos, agremiaciones de trabajadores que ahora se convirtieron en fachadas de rumbeaderos. Ayer hicieron un gran operativo y están en eso desde hace varios días. ¿Qué es lo que han descubierto? Bueno, mira, Néstor, yo me encontré con esto cuando llegué a la alcaldía, porque la verdad, el año pasado nunca se habló de la problemática de sindicatos como una figura que estuviera siendo utilizada precisamente para evadir el control que normalmente un establecimiento de comercio se le puede hacer. Entonces el sindicato, claro, como tiene un fuero especial, la policía no puede entrar normalmente a un sindicato. Entonces utilizan algunos actores esa figura del sindicato, se inscriben como sindicatos y operan las horas que quieran. Allí ocurren todo tipo de cosas, muchas veces temas de expendio de droga, menores de edad presentes. Tenemos calculados que en Bogotá hay cerca de 110 de esta figura. Este video que estamos viendo, alcalde, es un operativo es del operativo de ayer. Sí, es un operativo que se hizo ayer. Esto es por orden judicial. Es decir, no se puede entrar a hacer un control normal, toca ir ante un juez con elementos que le permitan decir que ahí puede haber eventualmente indicios de que haya presencia de expendio de drogas para poder hacer ese esfuerzo. Entonces, yo sí he hecho un llamado al Ministerio del Trabajo para que nos apoye, porque esto puede hacerse el control con el Ministerio de Trabajo o por orden judicial, como lo hicimos ayer. Pero, a ver, Felipe, quienes están conectados en el canal de YouTube ven en este momento las imágenes. Esto es un bar de... Sí, no es propiamente un sindicato, ¿no? Esto, Felipe, es un rumbeadero puro y duro. Se llamaba técnicamente ¿cómo, alcalde? No, estos no tengo esos tres, pero digamos, legalmente son un sindicato, legalmente lo son, porque están inscritos en el Ministerio del Trabajo. Le ponen sindicato de cualquier cosa. Y usted va, por ejemplo, en galerías, hay unos donde usted va en la 53 y ve un letrero muy pequeño que dice sindicato tal, pero arriba dice el nombre de lo que realmente es la discoteca o el bar. Entonces, eso es lo que están utilizando. En este caso, como ustedes ven, pues entramos ayer, que era un miércoles a las 5 de la tarde. Lo que necesitamos es que nos den autorización judicial para entrar un viernes a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana. ¿Y qué es todo esto que encontraron? Encontraron droga, encontraron armas traumáticas, diferentes cosas, pero básicamente esto es un elemento representativo pequeño de lo que seguramente ocurre ahí prácticamente todas las semanas en horarios que son los comunes de la rumba pesada, digámoslo así, sábado a las 4, 5, 6 de la mañana. Yo hice en domingos a las 9 de la mañana. Ese billete, estos son sindicalistas que viven sabroso. Pues no son sindicalistas, yo creo que están utilizando la figura del sindicato para poder evadir los controles y tener una especie de zona de despeje en su establecimiento, de hacer lo que quieren. No podemos permitir que eso siga sucediendo, por eso le he hecho un llamado al Ministerio de Trabajo, lo seguiré haciendo y necesitamos la ayuda también de la Fiscalía para poder avanzar. ¿Pero qué puede hacer, alcalde, el Ministerio de Trabajo? Revisar y efectivamente decir, esto no es un sindicato, aquí no puede operar. Es que el que da, digamos, o el que registra al sindicato es el Ministerio de Trabajo. Allí está registrado este tipo de establecimientos. Entonces, no lo son. Y poder ejercer control, porque esto no lo pueden hacer. Ellos no pueden vender trago, no pueden vender nada de esas cosas, y lo hacen, digamos, y lo hacen como escudados en que no los podemos controlar. ¿Por qué? Porque son sindicatos. Esto era lo que antes hacían clubes sociales. Sí, antes lo hacían los clubes sociales. Inicialmente los clubes sociales eran simplemente para poder evadir la hora zanahoria. ¿Recuerda usted? Para poder seguir operando más allá de la hora zanahoria. Pero esto sí, hoy va mucho más allá de que simplemente puedan abrir más allá de la hora zanahoria. Es poder operar sin control y hacer todo tipo de actividades Alcalde, ilegales. ¿y quién les da ese aval? Echa la norma, echa la trampa. Echa la ley, ¿no? echa la trampa, y esto pues viene hace tiempos. ¿Quién le da la autorización a los supuestos sindicatos que son al ellos final se registran rumbeaderos? ante el Ministerio de Trabajo.
Y el Ministerio de Trabajo tendría que hacer algún tipo de verificación para saber si son unos sindicatos reales. Sí, claro, tiene que hacer el control. Y eventualmente se pueden registrar bien como sindicatos de una empresa o algo así, puede pasar, pero después lo utilizan la figura que ya les otorgaron para hacer este tipo de actividades. Entonces el ministerio tiene que ejercer control para verificar que sí estén funcionando como sindicatos y no estén haciendo este tipo de cosas. Vale, las imágenes son muy buenas, digo muy buenas en el sentido de que son suficientemente ilustrativas de cómo terminan estando camuflados en la figura del sindicato y al final son un barcito de mala muerte, la verdad, ¿no? No son tan barcitos, son grandes, Néstor, son grandes. Pensé que me iba a corregir regados. en lo de mala muerte, son barzotes de mala muerte. Sí, son bares o discotecas grandes, digamos, hemos identificado unos que están en Chapinero, en la zona rosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar se pudo cerrar varios de ellos el primer semestre, el segundo semestre del año pasado, pero tenemos que seguir avanzando porque tenemos cerca de 110 y aquí operan todo tipo de actividades ilegales que nos impacta también la seguridad. Ok, ¿usted conoce este bar, Víctor Matorral, se llama este? No, pero le quería preguntar al alcalde, se ve como una pasarela y unas habitaciones, ¿es posible que haya prostíbulos funcionando como bajo claro. esta figura de sindicatos? Sí, Víctor, debe estar funcionando, digamos, figuras como esa, y repito, ahí ocurren todo tipo de cosas en muchos de ellos y por eso es importantísimo. Pero como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿qué tiene eso de un sindicato, de un centro para reunirse y defender los derechos de unos trabajadores? No tiene absolutamente nada que ver con eso, es un sitio para evadir el control de las autoridades. Un sindicato es una asociación de trabajadores. Exactamente. Esto que estamos viendo, alcalde, es una asociación para delinquir. Tal cual. Diferente, por supuesto. Muy bien. Sí, Néstor, permítame hacerle una pregunta al alcalde sobre este tema, alcalde, porque para ingresar a este tipo de establecimientos se necesita pertenecer, a ser parte de esa agremiación. Y conozco de muy buena fuente, alcalde, que usted fue invitado. ¿Cómo es la historia de la invitación que le hicieron para ingresar a uno de estos clubes? A ver, la historia es la siguiente. No me va a decir que a usted lo invitaron a este bar. No, venga, le cuento, Néstor. Yo troto por la ciclovía los fines de semana, usualmente. Y varios días me he encontrado con sitios que están abiertos a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, a todo taco, con la música a todo taco. Entonces yo le pido a la policía, llamo, ¿qué está pasando acá? No, es que es un sindicato, no podemos entrar, eso es un sindicato. Y oh sorpresa que en una ocasión, pues yo revisando el sitio por fuera, porque no podemos entrar, pues yo estaba con mi pinta de trote. Y el tipo que estaba en la entrada me hizo señas, venga, como entre. Como si supuestamente dicen que supuestamente es un sindicato para solamente sus afiliados. Pero eso lo que demuestra es que no, es realmente un establecimiento de comercio que busca tener clientes. Pero dan carnet de algo así a la entrada para fingir o nada, simplemente chao. Dan carnet, no, sin tilde en la E. Dan carne en esos sindicatos. Néstor, permítame que soy padre de familia. Si son niños, digamos, los que se encuentran allí, ¿no es más fácil el acceso de las autoridades para poder generar algún control? Cuando tengamos elementos de que hay menores, podemos entrar con la acción judicial, pero tenemos que tener ese elemento, digamos, esa información confirmada, ir ante un juez y entrar eventualmente con esa figura. Ayer entramos, la policía lo hizo con la fiscalía porque teníamos indicios de la presencia de expendio de droga y se identificó, obviamente limitado, pero repito, así ustedes esas imágenes que ven son de un miércoles a las 5 de la tarde. Eso es muy distinto un sábado a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o inclusive un domingo. Estas imágenes son en horario familiar. Exacto. 7:49. Alcalde, ¿qué es lo que está pasando con el agua subterránea en Bogotá? Bueno, Néstor, dos cosas. Uno es, ustedes recuerdan que hace unos días surgió la pregunta de parte de algunos actores de si se podía buscar la posibilidad de complementar el abastecimiento de agua de Bogotá con aguas subterráneas. Sí. Porque hay unos estudios de la Universidad Nacional de hace unos años, está también la propuesta de la CAR de contemplar esa posibilidad. El Banco Mundial ha dicho que en otras ciudades del mundo se hace y que debe tenerse en el radar. Nosotros creemos que sí hay que explorarlo, pero no hay todavía indicios que nos permitan decir que eso es una fuente que nos va a permitir tener eventualmente un porcentaje significativo de agua. Todavía no tenemos esa fórmula. A ver, ahora, no es que el racionamiento de agua, la crisis de agua en Bogotá se va a arreglar con el agua subterránea. No. Ahora, primero, aprovecho su pregunta para decir una cosa, Néstor, y es que el presidente ha dicho que la alcaldía de Bogotá y yo como alcalde hemos pensado que el racionamiento va a resolver el problema de agua en Bogotá. Y no, evidentemente esa no es una solución de fondo, no lo es una medida coyuntural, momentánea, para enfrentar un problema
que tenemos en este momento y que vamos a tener en los próximos meses. Pero la solución de fondo es otra. La solución de fondo es ver cómo traemos más agua del río Bogotá con una inversión mayor en la cuenca del río Bogotá, es explorar la posibilidad de otros embalses. Esa es la solución estructural, y también cómo aprovechamos aguas lluvias. Ahí un componente puede ser aguas subterráneas, pero todavía no tenemos elementos que nos permitan afirmar que va a ser, digamos, de manera significativa. Hoy, Néstor, se explota en Bogotá, y desde hace muchos años se viene haciendo, se capta, digámoslo así, agua subterránea. Agua subterránea. Eso es, esas concesiones. ¿Qué se usa para qué hoy en día el agua subterránea? Hoy en día en Bogotá hay 64 concesiones para captar agua subterránea. Se utiliza principalmente para actividades industriales, principalmente, también comerciales en algunos casos, y también domésticas. Esos son, digamos, las concesiones vigentes en Bogotá para poder captar agua subterránea. Oscilan entre 15.000 y 15.500 metros cúbicos de agua al día. ¿Eso cuánto es? El 1% de lo que traemos del sistema de embalses de Bogotá, el 1%. Ahora, esta es agua no tratada, es agua cruda, que requiere de tratamiento, no es potable, es agua, no ha pasado por el sistema del acueducto de Bogotá. Lo que realmente se consume, o lo que realmente sacan, no es los 15.000, sino menos de la mitad, 6.000 al día. Y eso, pues hay que decir, pues es histórico. Cada alcaldía ha otorgado unas concesiones. Desde hace más de 30 años tenemos registro. Se han otorgado concesiones. Cada alcaldía lo ha hecho. Ha venido en caída las concesiones que se otorgan. ¿Y esos concesionarios del agua pagan una plata por explorar esa agua? Exactamente. Hay una figura que se llama la tasa de uso de agua. Eso está definido por decretos del Ministerio de Ambiente, y es lo que determina, según esa fórmula, cuánto se termina cobrando. Es muy poco, hay que decirlo. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se cobra 28 pesos por metro cúbico de agua. Eso, repito, es agua no tratada, es agua no potable, que el que la saca tiene que 28 tratarla. metros por metro cúbico. 28 pesos por metro cúbico. Sí, es muy poquito. Es muy poco. Es muy barato. Pero esa tarifa, ¿no la fija usted? No, la fija una fórmula que es la tasa de uso de agua. ¿Qué hace la alcaldía? ¿Da la concesión? Da la concesión, exactamente. Y si usted da la concesión, ¿por qué no pone la tarifa? No, porque la regulación nacional dice que hay una tarifa que se define. La tasa de uso de agua tiene un componente nacional, que es el principal, y un componente regional. Tiene dos componentes. El regional también lo establece la fórmula regulatoria, que dice usted tiene que calcular cuánta proyección de agua tiene, la escasez, las características del acuífero, etcétera, y con base en eso usted define el factor regional, pero el factor nacional lo define la nación. Bogotá tiene 3 acuíferos: el Somero, que es el más superficial, de ahí no se saca agua realmente para consumo; el Cuaternario, que es donde tiene la mayoría de concesiones hoy, prácticamente que todas, creo yo, están en el Cuaternario; y el Guadalupe, que es el más profundo. Eso hay que estudiar qué tanto podemos avanzar eventualmente en sacar más agua. Y los agua. Estudios que hay hoy, unos estudios que hicieron en la Universidad Nacional en el año 76, ¿podrían ser utilizados como insumos para evaluar si se podría hacer hoy? Tienen sus años, como usted lo menciona, tienen 40 y pico de años, ¿no? Entonces hay que analizar eventualmente y actualizar esos estudios. Por eso con el Banco Mundial estamos hablando, y con la CAR, de hacer estudios nuevos de qué se podría hacer ahí, si realmente puede ser una fuente para eso. Pero volviendo a la pregunta... A la tasa por captación. Sí, la tasa de uso de agua se llama. Esa figura, digamos, que define cuánto se termina cobrando, es una figura que define el Ministerio de Ambiente. Esa figura viene además de 2 decretos. Un decreto que fue del 2015, si no estoy mal, que definió la figura de la tasa de uso de agua, y uno del 2017 que cambió, digamos, el coeficiente que define la nación, hizo que cayera mucho. Para que ustedes sepan, tengan una idea, en Bogotá, antes de ese cambio, el 2017, se recaudaban más o menos unos 880 millones de pesos al año. Después de esa figura, eso bajó a 20 y pico millones de pesos al año. Nada. No, pues drástico. Entonces, sobre esa base... Esto sería clave, por ejemplo, para pensar a futuro en la posibilidad del uso del agua subterránea como solución a los líos que tenemos hoy frente al agua en Bogotá. Pero, Ricardo, no podemos todavía decir que sea una fórmula. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo para saber si realmente podemos utilizar esa fuente, y hasta qué, digamos, porcentaje podríamos reemplazar lo que hoy tenemos de embalses para hacerlo con esa fuente. ¿Y cuánto costaría, por ejemplo, producir o construir las fábricas o las plantas potabilizadoras? No, es que exactamente, eso habría que calcular cuánto, dónde, en qué zonas de Bogotá, y cuánto costaría, porque hoy no existen. Hoy es agua que captan los privados autorizados y que pagan la tarifa, digamos, definida por la regulación nacional. La tienen que tratar ellos, ¿no? Ellos la tratan. Pero la concesión es para ellos, la usan ellos, la explotan ellos. Exactamente, la explotan ellos. No es agua
agua para bien común. No es agua para bien común. Ahora, una cosa importante aquí es que nosotros ya ayer le pedimos al Ministerio de Ambiente revisar esa fórmula, porque sí nos parece que debe revisarse a la luz de lo que ha ocurrido, a la luz del agua que la sacan. tarifa. Sí, la fórmula que define cuánto se cobra. La fórmula debería revisar al Ministerio. Le pedimos al Ministerio ayer, la Secretaría de Ambiente le envió una comunicación al Ministerio de Ambiente para que demos la discusión de cómo revisar esa tarifa para poder pagar eventualmente o cobrar lo que debería cobrarse. Eso es básicamente un poco con el tema de la discusión. Ahora, hay que decir una cosa, Néstor. Es agua que ellos sacan de allí, es agua que no sacan del sistema del acueducto, ¿me explico? O sea, esas aguas industriales, pues las sacan de allí, no las sacan del sistema Chingaza, del sistema del agregado norte, del agregado sur, que es el que nosotros tenemos. No se la están quitando a Bogotá, quiere decir eso. No, digamos, sí la sacan en Bogotá de los pozos, digamos, que tienen profundos, pero no se la están quitando al sistema, esa agua, por lo menos. Pero, ¿por qué, alcalde, tengo la sensación de que le están relacionando lo de Coca-Cola con lo del agua subterránea, adjudicándole la responsabilidad a usted? Pues básicamente tenemos una discusión, una problemática de agua hoy en el país y en Bogotá. Nosotros estamos tomando medidas y quieren generar el ambiente de que nosotros supuestamente estamos favoreciendo unos actores y afectando el bien común, y no tiene ningún sustento eso. Primero, porque lo que tenía que ver con La Calera no tiene nada que ver con Bogotá, nosotros no definimos esa concesión. Y segundo, porque lo que pasa en Bogotá no es de este gobierno. Esa captación de aguas profundas no las definió este gobierno, vienen de atrás, todos los gobiernos han concesionado eso. Por ejemplo, el gobierno Petro concesionó más de 6 millones, por ejemplo, de metros cúbicos de agua para el año 2000, pues en promedio por año en su gobierno. El gobierno de Peñalosa también lo hizo, el gobierno de Claudia López también lo hizo. Nosotros hemos otorgado solamente una concesión nueva. ¿De 64? Okay. Solamente una, y es para captar unas aguas que están en el nivel freático que afectan los parqueaderos de un centro comercial, básicamente. Entonces lo afectan, llegan ahí. ¿Qué centro comercial? Centro Comercial Palatino. Básicamente ahí a los parqueaderos. Es que eso es 130 y pico con séptima. 140 con séptima. Ese corredor oriental de Bogotá sobre la séptima, eso está lleno de nacederos y de pozos de agua. Parqueaderos subterráneos, ahí les entraba mucha agua, entonces lo que pidieron fue una concesión para poder captar esa agua y manejarla, básicamente, y es un manejo, también un control. Es la única que hemos otorgado nosotros, y obviamente pues las tarifas o lo que se cobra es lo que está regulado por el orden nacional, y nosotros sí pedimos, y aprovecho sus micrófonos para ratificar la petición que le hicimos ayer al Ministerio de Ambiente, y es que se dé una discusión sobre esa fórmula que define cuánto se cobra para que cobremos eventualmente más. Sí, pero alcalde, ¿solamente sobre la tarifa o sobre el máximo uso que puede dársele precisamente a esas concesiones? No sé si eso se mide en milímetros por día, y además también sobre el plazo en los que se renuevan las mismas. Por ejemplo, tengo entendido que en algunas se tiene que renovar cada 10 años esa concesión. ¿Cómo exactamente ustedes están pensando, y si únicamente se van a limitar a la parte económica, es decir, trabajar la fórmula que hay sobre la tarifa? Ahora, Paula, esa fórmula, digamos, tiene en cuenta dos cosas. La tarifa también tiene en cuenta, el coeficiente que determina el factor regional, debe tener en cuenta, por orden de la regulación nacional, las condiciones del suelo, digamos, cómo está el suelo, el nivel de recarga, las diferentes cosas que pueden llevar a que uno diga si se puede explotar o no se puede explotar, o se puede explotar poco, básicamente. Entonces, esa discusión, dada su pregunta, creo que sí hay que darla también en cuándo o qué condiciones nos deberían llevar a otorgar o no una concesión de captación de agua subterránea. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es el tiempo de las concesiones. Pues la normatividad habla de 20 años. En Bogotá es mucho menor, se revisan, creo que entre cada 5 y 7 años se revisan las concesiones para ver si se renuevan o no. También, teniendo en cuenta que hay un plazo de 20 años que permite la regulación, vale la pena pensar en reducir ese plazo a la luz de la situación de agua que tenemos, no en Bogotá, en el país y en el mundo, por cuenta del cambio climático. Pero, alcalde, no es que el agua subterránea nos va a salvar del racionamiento. Todavía no, del racionamiento no, porque ni de estamos la crisis hablando de agua, de los próximos meses. Sí. El racionamiento es para los próximos meses. De la crisis de agua, en el largo plazo puede ser una fuente, parte de la solución. No creo que sea la solución, pero hay que estudiar el impacto que eso tendría, la capacidad. Repito, hoy se está sacando 6.000 metros cúbicos de agua al día de estos... dice usted el 1%, eso menos es el 0,46% de lo que consume Bogotá hoy. Entonces es poco. Habría que evaluar qué tanto se pudiera subir eso y qué costos tendría también el tratamiento de estas aguas. Pero ¿qué hemos hecho, Néstor, para resolver en el fondo también esta problemática? Y lo hemos empezado a hacer
desde principios de año, es que nosotros hemos agilizado la optimización de la planta de Tibitoc, y gracias a eso, hoy ya no traemos el 70% del agua de Chingaza, sino el 50%, y ya no traemos el 25% del agua de Tibitoc, sino el 45%. Eso nos ha llevado a reducir la presión sobre Chingaza, que es el sistema que tiene un problema grave. Le cambio el tema, pero seguimos hablando de servicios públicos, alcalde, porque el presidente Petro ha estado en medio de una polémica también con usted sobre el futuro de la sostenibilidad energética para Bogotá. Ahí no es tan cambio de tema, Ricardo. No, es pasar de la crisis de agua a la crisis de luz. Sí, realmente así es. Y Bogotá está en una situación compleja. El presidente da unos argumentos y dice que lo que está ocurriendo hoy por la falta de entrada en operación de nuevos sistemas de transmisión eléctrica a Bogotá obedece a inconformismos de las comunidades, sobre todo hablando de Nueva Esperanza y de otros. ¿Eso qué riesgo le implica hoy a la ciudad en el corto plazo de un eventual racionamiento? ¿Y qué podría hacer el gobierno para evitar que lleguemos a esa situación? Bueno, Ricardo, déjeme poner un poco en contexto la situación. En la región oriente, centro-oriente, que es donde está Bogotá, estamos hablando de Cundinamarca, de Meta, de Guaviare también, tenemos una capacidad instalada de generar energía alrededor de 3.500 megavatios. Y la demanda es de 3.100. Entonces tenemos un margen de 400. Eso es muy poco para la energía eléctrica, es muy poco. Deberíamos tener alrededor de 1.000 de margen. Y dentro de esa capacidad instalada de 3.500 tenemos Termosipa, que es una termoeléctrica que opera hoy a full, en su máxima capacidad. Es una, digamos, termoeléctrica que de los años tal vez 60, más o menos, que contamina muchísimo, genera emisiones por 90.000 toneladas de CO2 al mes. Para poder compensar eso, tendríamos que decretar días sin carro 15 días al mes, más o menos. O sea, contamina muchísimo. Entonces, estamos viajando, como dice Juan Ricardo Ortega, por carretera, sin llanta de repuesto. Llega a fallar algo el sistema y tendremos problemas para abastecer hoy de energía a la región. Y además, estamos frenando la posibilidad de garantizar la energía en los próximos años. Entonces, para eso esas dos redes, particularmente esas dos, son varias, pero esas dos, que es Chivor Norte y Sogamoso, es fundamental avanzar en ellas. Tienen un avance de 50 y 70%. Efectivamente, hay algunas comunidades que han manifestado preocupación, que han pedido cambios de trazado. Ahí se ha dado la discusión. La semana pasada en el Congreso de la República, el viceministro de Minas dijo, de las alternativas que han sido planteadas, la que sigue teniendo menor impacto ambiental es la que está contemplada por el Grupo Energía Bogotá. Entonces nosotros creemos que hay que dar la discusión, poder entrar a los predios de quienes manifiestan que ahí hay fuentes de agua, por ejemplo, que se pueden ver afectadas. No hemos podido entrar para verificar la situación y tomar decisiones eventualmente de cambios puntuales en los trayectos que no afecten puntos críticos, pero hay que avanzar en eso y hay que avanzar en la sustracción que debe definir el Ministerio de Ambiente para poder garantizar que terminamos esas redes de transmisión, porque si no vamos a tener ya no solamente viajando con, como les decía, sin llanta de repuesto hoy, sino que la carretera se nos va a hacer imposible de transitar, es decir, no vamos a poder traer la energía que requeriremos para Bogotá. Para que ustedes se hagan una idea, las redes que traen energía a la región, hay una de alta capacidad, que es la que se llama Primavera Bacatá, mientras que Antioquia tiene tal vez 3, la costa debe tener 2, en fin, tienen más todas las regiones. Bogotá aquí tiene una sola. Una de alta capacidad. Eso nos genera, digamos, una problemática, y además a nivel nacional implica que poder traer energía como la que va a generar Colectora, ojalá en el futuro, que es limpia, pues no tendremos cómo traerla si no avanzamos en las redes de transmisión. Entonces yo sí creo que es muy importante avanzar en eso. En las manos del gobierno nacional está la decisión principal. Nosotros, el Grupo Energía Bogotá, y Bogotá está lista a sentarse con las comunidades puntualmente a revisar los sitios que les genera preocupación. Uno es el Bosque de Niebla, que tiene 217.000 hectáreas en el occidente de Bogotá. Esto afecta alrededor de 1 hectárea del Bosque de Niebla. Estamos listos a sentarnos a revisar. ¿Y eso quién lo debe definir? ¿El Ministerio de Ambiente? El Ministerio de Ambiente. Bueno, nosotros tenemos que sentarnos con las comunidades también, obviamente, pero la decisión de sustracción que puede destrabar el proyecto es de una sustracción que debe tomar como decisión el Ministerio de Ambiente. Sí, alcalde, pero usted sí ve buena voluntad por parte del gobierno nacional, porque la sensación que uno tiene es que el presidente Petro pues no quiere a Bogotá. Pues Felipe, yo veo buena voluntad del Ministerio de Minas, la he visto, de buscar fórmulas,
También, inclusive la UBME manifestó que estas redes eran necesarias y lo ha insistido en eso, que es importante avanzar en ellas. En la reunión con el presidente, debo decir que el presidente nos dijo inicialmente, ¿por qué no buscamos la fórmula de autogeneración en Bogotá para resolver el problema de energía? Nosotros creemos que sí hay que avanzar en eso, pero que no es suficiente, lejos de ser suficiente. Nosotros estamos avanzando con el Grupo Energía de Bogotá en 7 comunidades energéticas en Bogotá y vamos a avanzar en esos proyectos, pero eso está lejos de poder satisfacer la demanda que requiere, que hoy necesitamos satisfacer y que vamos a tener que satisfacer en los próximos años en la región. Y lo otro que nos dijo el Ministerio de Ambiente, en este caso la ministra, fue que exploráramos unos tramos subterráneos de estas redes. Nosotros creemos que eso puede costar mucho más, por una parte, y segundo, puede tener inclusive mayor impacto ambiental, hacer redes subterráneas energéticas. Entonces, esa discusión me preocupa y yo por eso pongo en la agenda el tema. Me parece importante que demos la discusión porque es clave que resolvamos cómo vamos a avanzar en terminar esas redes, eventualmente cambiando parcialmente, puntualmente el trayecto, pero terminarlas y de esa forma garantizar que Bogotá y la región tengan abastecimiento de energía a partir del año 2026. Esto es lo que quiere decir, alcalde, todo desde los rumbeaderos en Bogotá hasta el tema del agua, hasta el tema de la luz, todo termina pasando por la relación Bogotá con el gobierno nacional. Sí, pues mire, Néstor, hay una discusión donde le dicen a uno, usted le dice al presidente que no se meta en Bogotá, pero siempre está hablando de lo que tiene que hacer el presidente o el gobierno. Y mire, primero yo creo que cada uno tiene unas competencias. El presidente de la República es el presidente de Bogotá también, en Bogotá. Él ejerce como presidente de Bogotá, tiene una responsabilidad como gobierno nacional en Bogotá y hay temas en los que tienen una responsabilidad y nosotros pedimos que la cumpla. Ahora, a nosotros no nos gusta, normalmente a los bogotanos, y me parece sensato, que decisiones que debe tomar Bogotá y que son de su competencia, las tome la nación. Por ejemplo, ¿cómo debe crecer Bogotá? ¿Hacia dónde debe crecer Bogotá? ¿Dónde hay que generar eventualmente nuevas dinámicas de vivienda? Eso debería ser una decisión de la ciudad, no debería ser una decisión nacional. Deberían respetar esa competencia y nosotros vamos a defenderlas. Pero la responsabilidad mía es buscar, en medio de las dificultades, en medio de las diferencias, coordinación, articulación, trabajo conjunto con las autoridades nacionales para resolver problemáticas donde tenemos parte de la competencia nosotros y parte de ellos. Pero el presidente, alcalde, ya como última pregunta, el presidente Petro se involucra en muchos temas, entre ellos uno que es el racionamiento. Estamos en Bogotá en racionamiento y ha criticado sus medidas, que el racionamiento de agua en escenarios ya internacionales. Lo hizo en México, quiero citarle la frase del presidente, dice, comillas, aún hoy la ciudadanía bogotana no reconoce el problema y su alcalde cree que racionando el agua puede solucionar el problema y resulta que es imposible porque el daño es estructural. ¿Usted qué le responde al presidente Petro? Que la medida, digamos, de racionamiento es una medida coyuntural, no estructural. Obviamente, estamos de acuerdo, esa medida no resuelve el problema de fondo, lejos de ahí, y no es la intención, nunca lo hemos pensado, pero es la medida responsable que hay que tomar en un momento dado para garantizar que en los próximos meses tengamos agua. Yo le pregunto al presidente, si no hay racionamiento hoy, ¿qué hacemos para garantizar agua en los próximos 6 meses? No es cuestión de los próximos años, en los próximos 6 meses necesitamos esa medida. Ahora, estructural hay que tomar otras medidas, estamos de acuerdo. Por ejemplo, él menciona el tema de la Amazonía, la deforestación de la Amazonía, tiene toda la razón el presidente, tiene toda la razón. Eso ha afectado las afluencias del sistema Chingaza, la deforestación en la Amazonía, pero yo pregunto, ¿de quién es responsabilidad enfrentar la problemática de la deforestación en la Amazonía? ¿De la Alcaldía de Bogotá, de la empresa de acueducto, de la Secretaría de Planeación de Bogotá? No, de la nación. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad compartida. Entonces, yo invito al presidente a que trabajemos juntos en resolver las problemáticas de fondo que incorporan medidas como qué inversiones vamos a hacer acá en Bogotá, cómo vamos a traer más agua de Tibitoc, por ejemplo, qué otras inversiones hay que hacer, pero también cómo mejoramos, digamos, las afluencias del sistema Chingaza que surte de manera significativa a Bogotá, luchando de manera efectiva contra la deforestación que está ocurriendo en la Amazonía. Todo pasa efectivamente por la relación personal y la institucional. Alcalde Galán, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Una pregunta. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá, 8-9 minutos. Es que hay una noticia importante frente al metro de Bogotá. A ver, Ricardo, ¿qué pasó? ¿Llegaron más de 100 kilómetros o van a llegar más de 100 kilómetros de rieles para el metro? Sí, ya vienen en camino, están en un barco que está cerca a las costas de México, 120 kilómetros de rieles. ¿Qué quiere decir llegaron 100 kilómetros de rieles? No, vienen en camino, no han llegado, pero ya vienen. Pero ¿qué son? Son los rieles del metro. Por donde a moverse los... Por donde se van a mover los trenes. Los trenes. Eso viene de China. ¿Y en qué llegan 100 kilómetros de rieles? Llegan viene el primer barco, llegan en barco a Colombia, llegarán en octubre y esperamos que estén en Bogotá para que iniciemos. Son 24 kilómetros para el patio taller y 96 para el viaducto.
El proyecto va bien, Néstor. Yo le puedo soltar una cifra estimada y es que a 30 de septiembre el proyecto ya llegó a cerca del 40% de avance del proyecto Metro. ¿Va bien? 30 de septiembre antier. Exactamente. Okay. A 40% de avance. Es un avance importante. Eso quiere decir, esto ya no tiene reversa, pues. No. Y en el mes de octubre vamos a ver la primera columna en la Caracas con 26. ¿En el mes de octubre? Sí, este mes. O sea, este mes. ¿Y esto es cuándo? A finales de este mes tendremos la primera columna en la Caracas. Faltará el Capitel, que es lo que hay encima de la columna, pero la primera columna estará lista este mes. Ya el proyecto Metro, la gente lo está viendo en todas partes, se está afectando, pedimos paciencia, entendemos la frustración de la gente. Caracas tiene varios pero el proyecto va adelante, sigue adelante, lo vamos a proteger y lo vamos a sacar adelante. Bueno, los rieles, la columna, los capiteles que vendrán después hacen parte, son pequeños hitos para llegar al muy esperado Metro de Bogotá. Alcalde, gracias. Muchas gracias, Néstor. Carlos Fernando Galanes, el alcalde de Bogotá, 8:11 en Mañanas Blue.